Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos también en este acompañamiento al parcial de cálculo sobre derivadas y aplicaciones de la misma. Vamos a acompañar a los estudiantes con otra tanda de ejercicios en los que nos toca en este caso el ejercicio 23 de la página 229 de Purcell, en los que en esta tanda del 23 al 30 se pide que busque el gráfico de la función, marque los puntos extremos locales y globales y los puntos de inflexión y muestre las asíntotas si las hay, y asegúrese de utilizar para eso, para hacer toda esta tarea, a la primera y a la segunda derivada de la función que le den. Para eso nos dieron esta función polinómica de grado 4, f de x igual a x4 menos 2x, y le vamos a dar más tamaño, que como vemos es una función polinómica de grado 4, en la que el coeficiente líder, es decir, el coeficiente de la mayor potencia de la x, es 1, dado que no sea explícito, y lo que hace que que esta curva sea, en esencia, se vaya hacia arriba, es decir, la función se vaya a más infinito cuando x tiende a un valor infinito positivo, o se vaya o tienda a un valor infinito pero negativo. Después de identificarla, pues bueno, entonces podemos graficarla. En este caso vamos a hacerla con Plotly para poder que nos quede interactivo el gráfico. Estamos buscando que siempre los gráficos nos queden interactivos para ayudar a la lectura y a la solución de problemas. Entonces vamos a ponerle aquí dos líneas, una para que entonces gráfico interactivo con Plotly, que es una librería de visualización de datos asociada a Python. Y para eso, bueno, habíamos visto que importábamos Plotly, import Plotly punto graph siempre tengo que practicar más que todo este módulo graph. Siempre nosotros lo habíamos visto en ChatGPT, podemos consultar que también nos ayuda esta herramienta para recordar el uso de estas herramientas. Aquí entonces nos dice que para hacerlo, bueno, aquí tenemos gráficos con Plotly, funciones, diseño, funciones trigonométricas. Aquí está secuencia para graficar con Plotly, y tenemos de que para graficar con él nos sugiere que utilicemos graph objects, gráfica de objetos, as go. Entonces aquí es gráfica objetos guión bajo objects, as go. Aquí le ponemos as go object, y nos dice, bueno, así no debemos copiar bien el nombre, entonces sería como object. Aquí le ponemos cs, y revisamos su escritura, su sintaxis, obj cts, volvemos entonces acá obj cts, entonces aquí ponemos cts objects, y revisamos import Plotly graph guión bajo, un solo guión bajo, as go. O sea, el módulo se llama Graph Objects para hacer gráficos interactivos. Ese es uno de los caminos para utilizar Plotly. Luego creas los datos. Los datos que queremos graficar para esta función serían, bueno, pues graficar un dominio, que lo hacemos con np.arrange para que nos cree una
una progresión aritmética que empiece, bueno, pues en qué dominio vamos a graficar. Pues entonces miras el ejercicio y dices, pues es una función que me la dieron definida en todo R. Entonces sería bueno en un principio por ahí desde menos 4 a 4, desde menos 3 a 3, para cuando son funciones definidas en todo R. Entonces hacerlo en intervalos simétricos. Entonces en el dominio lo definimos como una variable, entonces con el operador de asignación igual, en v.range le damos el extremo izquierdo menos 3, el extremo derecho del dominio 3, y el incremento de 0.01, es decir, un incremento pequeñito de centésimas, para poder que él nos dé una cantidad muy grande de datos donde podamos evaluar la función. Después generamos la función def f de x, dos puntos, return, y lo que vamos a retornar es x a la 4 menos el doble de x, o sea 2 por x. Entonces que en Python escribimos x asterisco 4 menos 2 por x, dado que nuestra función es x a la 4 menos el doble de x. Así ya definimos la función. Luego que la definamos, calculamos el rango de graficación como una variable llamada rango, con el operador de asignación. ¿Y cómo se calcula el rango? Pues la imagen del dominio, es decir, evaluamos todo el dominio en la función, y luego que lo tengamos a dominio y rangos, ya tenemos todos los datos, nos dice, bueno, y ya puedes, después de tener los datos, graficar, y para graficar él te dice, cree una figura en la variable fig con el operador de asignación igual. Entonces aquí vas a crear la variable fig con el operador de asignación el igual, y te dice que llame al módulo GraphObjects con el seudónimo Go, y llame a la clase figure. Entonces, entonces go.figure, e instánciala con data igual a go.skater. Entonces aquí le ponemos data igual a go. Aquí le vamos a poner line, que queremos gráfico de líneas, y cuando queremos gráfico de líneas le decimos quién va a ser el arreglo horizontal. Pues x va a ser el dominio y y va a ser el rango, y creo que no tenemos que decirle nada más, y ya luego guardar el gráfico con writeImage, fig, y aquí le ponemos fig.writeImages, y le damos la URL de donde queremos guardar ese gráfico. Entonces para eso uno dice, bueno, pues nos vamos a documentos, GitHub, cálculo, y lo guardamos en images alrededor de derivada, y le decimos que nos dé esta URL dándole clic acá y diciéndole que copiamos esa dirección, y se la colocas como una cadena de caracteres, es decir, delimitado entre comillas dobles, y cambias el backslash que tiene por slash cuando te la dan así, cuando la quieres dar para en ella utilizarla para decirle dónde va a guardar el gráfico que quieres almacenar. Entonces aquí lo cambiamos a slash con la tecla del 7, con shift 7 en mi teclado, cambiamos y ya le pones un slash y el nombre del archivo que quieres. Esto va a ser el gráfico de una función polinómica de grado 4, entonces función poli grado 4 punto jpg, y ya con eso él te lo debe crear, y nos dice np no está definido, es porque estamos utilizando np.arrange. Entonces también importas a NumPy, import
numpy as np. Y ahora sí ya nos dice, bueno, pero plotter.object no tiene atributo figure. Es que copiamos, tiene que ser figure, no figure, sino figure. Y ahora sí nos crea el gráfico. Aquí nos dice que estamos utilizando line. Vamos a ver, write image. Y aquí también le decimos fig.show para que nos muestre efectivamente el gráfico. Y ahora sí nos lo muestra. Entonces miren cómo nos queda ese gráfico de hermoso, en el que es interactivo porque podemos recorrer el gráfico y ver en cada punto la abscisa y la ordenada. Miren que aquí ya tenemos abscisa menos 2.58 y ordenada 49. Entonces decimos de que en menos 2.58 la función vale 49, y que a medida que ese número de x va creciendo hacia 0, pues los valores van disminuyendo. Ya van, por ejemplo, aquí en menos 1.12, en 3.81. Y así vemos que la función tiene dos ceros. Miren que atraviesa el eje horizontal, o a la altura de 0, atraviesa el eje horizontal dos veces. Entonces tiene dos ceros, y puedes aproximarlos. Mires, esos dos ceros están al parecer en x igual a 0 y en x igual a 3. Entonces usted le puede pedir que maximice esa zona de graficación para poder ver mejor qué es lo que pasa con la función. Y miren que así usted también puede ver que tiene un mínimo global alrededor de más o menos en 0.5, un mínimo global. Ahora sí volvamos a las preguntas después de tener todo el gráfico. Entonces, de tener todo el gráfico, dice, ¿vos qué es el gráfico de la función? Pues ya lo tenemos gracias a Plotly. Marque los extremos locales y globales. Bueno, cuando queremos globales es los globales, siendo que nos dieron que el dominio es todo R. Entonces el extremo global sea un mínimo, en este caso es un mínimo, el valor menor en toda la zona, Entonces aquí usted le puede decir el mínimo global es este valor alrededor de más o menos 0.84, y su mínimo valor es como menos 1. Lo puedes aproximar más, entonces le puedes cambiar el dominio desde menos 3 hasta 3, cámbialo mejor. Si tenemos acá un mínimo por este lado, entonces grafique por ahí desde menos 1 hasta 2. Entonces le dices que grafique mejor desde menos 1 hasta 2 para ampliar el gráfico. Y así mira que se ve más grande donde corta el eje horizontal. Corta en 0. En 0 la función vale 0. En 0 la función vale 0. Y en aproximadamente 1.26 también la función vale 0. Por aquí más o menos vale 0. Entonces tiene 2 ceros, y que el mínimo de la función está alrededor de por acá más o menos de 0.77. Entonces que ese sería un mínimo global de la función. No tiene máximos globales porque ya se va a más infinito. Entonces ella sigue hacia arriba cada vez que, a medida que x se hace muy grande o a medida que x se hace muy pequeño. Entonces miren que si yo me voy para menos 10 y hasta 20, usted ve que el comportamiento de esta función, aquí le ponemos desde menos 10 hasta 20, el comportamiento, ahora sí grafiquemos en este, aquí desde menos 10 hasta 20, usted ve que la función para valores de 20 se va muy hacia arriba, y de menos 20, digámosle menos 30, por ejemplo, menos 30, la función también se va a valores muy altos. Por ejemplo, acá llega a 800.000, un valor muy grande. Entonces que para valores de x muy negativos la función se está yendo a más infinito, y para muy positivos la función también se está yendo a más infinito. Miren que aquí ya va en 149k cuando x vale 19.68. Entonces lo que muestra es que el comportamiento de la función
es hacia más infinito cuando x tiende a infinito. Entonces no hay forma de obtener un máximo, ya nunca llega a un valor mayor que todos en ninguna parte de su dominio, para ningún valor de x muy grande. A medida que se va yendo hacia valores más y más grandes, pues el valor de la función es cada vez más y más grande. Entonces no tenemos máximo global, pero sí tenemos un mínimo global, y que lo podemos hallar más exactamente utilizando de manera analítica ese mínimo global acá, que está alrededor de 0.7 y que es más o menos menos 1. Lo podemos hallar con SymPy, con la función var, la función derivada, la función eq y la función solve. Definimos la variable x, definimos la función como una expresión de Python, y luego le pedimos que resuelva la ecuación que se obtiene al derivar la función e igualarla a 0, y así él nos dice exactamente dónde la derivada se hace 0. Nos dice, bueno, se hace 0 en este número acá, que le podemos decir, bueno, dígame ese número, accedamos a esa información, a esa lista de Python, y ese es el primer número. Entonces le damos el 0, y aquí nos lo muestra, es este número, pero muéstramelo de manera decimal. Entonces decimos .evado f, y él nos dice en forma decimal es .79. Como hemos visto, algo así era como .79. Y bueno, en ese punto 79, si evaluamos la función, ese sería el mínimo global. Control C. Entonces así lo que podemos pedir es, dame f de ese valor, y él me dice, bueno, pues entonces el mínimo global es es menos 1.19. Entonces el mínimo global es menos 1.19 y se da en .79. Entonces esa es la otra de las respuestas a las preguntas que nos hicieron. Es entonces bosquejar la gráfica, marcar los extremos locales y globales. Bueno, pues ya hablamos de un mínimo global que acabamos de hallar, y le pedimos pedir a que lo grafique, que nos lo trace acá, volviendo a un dominio desde menos 1 hasta 2, como decíamos antes, y en el que este mínimo global, que estaba como en menos 1.79 y que es menos 1.19, más o menos en un mínimo global, le podemos decir que lo grafique, pidiéndole que grafique un skater. Entonces para eso le dice que a fig también le agreguemos un skater. Podríamos decirle adicionar, creo que lo podemos hacer, hagámoslo con fig punto, creo que para adicionar, vamos a ver acá cómo le podemos adicionar al gráfico algo más. Creo que él nos tiene una manera para adicionarle al gráfico algo más. En este caso queremos agregarle los puntos a trace, y decirle vamos con add trace, y le decimos que es lo que queremos agregar. Entonces le decimos, bueno, pues add de adicionar trace, y le ponemos go.skater, porque queremos son los puntos. Entonces por eso queremos la función skater, y le decimos, bueno, pues en x, ¿qué va a graficar? Va a graficar el punto 79. Entonces podemos graficarlo, habíamos determinado que era, aquí nos queda, que era, lo determinamos aquí, era punto 79, 37, y en y a menos 1.19, punto 79, 0.79 y menos 1.19 en y menos 1.19, pero ambos como listas de Python. Entonces que cuando hacemos un skater, eso se lo damos a través de una estructura de datos que puede ser
delimitando entre corchetes, para que me quede esa estructura. Y ahora sí, miren que nos graficó ese punto. Entonces así ya le ponemos el extremo global, este punto rojo. Entonces así ya cumplimos con otra parte de la que nos pidieron, y algunos extremos locales. Entonces ver si de pronto hay más. Nos pidieron que si hay algunos extremos locales, pues este mismo extremo local, ese mínimo, es un mínimo global. Y los puntos de inflexión, bueno, pues también puntos donde cambió la concavidad del gráfico. Entonces uno podría ver que en ese gráfico la gráfica viene como cóncava hacia arriba, y como que se mantiene cóncava hacia arriba todo el tiempo. Miremos entonces, para eso pidámosle que haya la segunda derivada y la iguale a 0. Entonces iremos a ver acá, pues entonces le decimos haya la derivada dif de la función con respecto a x, pero la segunda derivada, y muéstramela. Entonces me dice la segunda derivada es 2x2 y igualela a 0. Entonces construimos con la función eq de equation, igualamos a 0. En realidad ella, con solamente escribir uno de los lados, la va a considerar, bueno, y poniéndole coma 0, para que ahí sí nos considere esa ecuación, esa segunda derivada igualada a 0, y luego que la resuelva, solve. Pero no ve que esa ecuación, la única solución a 0 es cuando x vale 0. Pero también aquí podemos especificar los solve, y resuelva con respecto a x, y él nos dice la solución es x igual a 0. Pedimos ese dato y mire que nos dice que la solución es x igual a 0, es decir, que la segunda derivada se hace 0 en 0, se hace 0 en 0, o sea que ahí hay un punto de inflexión, pero en realidad es un punto donde la segunda derivada se hace 0, pero no es un punto de inflexión porque miren que esa segunda derivada no cambia de signo. Miren que esa derivada de la función con respecto a x, la segunda, es una función 2x2, siempre es positiva. O sea, esta expresión siempre es positiva porque el cuadrado de cualquier número de x va a ser siempre positivo. Luego toda la segunda derivada siempre es positiva. Entonces si ella no cambia de signo, entonces la función no cambia de concavidad, siempre es cóncava hacia arriba. Entonces aquí sacas la conclusión de que no hay puntos de inflexión porque no hay puntos de cambio de concavidad. No hay puntos de inflexión, pues no hay puntos de cambio de concavidad. De concavidad. ¿Qué más nos pidieron? Siempre nos piden como muchas cositas alrededor de los gráficos. Después de eso, mostrarse asíntotas, pero las funciones polinómicas no tienen comportamientos asintóticos, es decir, rectas a las que ellas se aproximen y nunca toquen. Ese comportamiento nunca pasa en las funciones polinómicas. Así que entonces ya terminamos todas las preguntas que nos están pidiendo acá. Bosquejar el gráfico, muestra los extremos locales es solamente uno, que ese extremo local es global y es un mínimo, y no hay puntos de inflexión porque donde la segunda derivada es 0, pues sí hay un punto, pero ahí no hay cambio de concavidad, no hay cambio de signo en la segunda derivada. Muchas gracias.